muy largo. Bueno, estaba entonces con la política industrial, digamos, del peronismo. Entonces, lo que yo quería marcar, que me parece muy importante, es que efectivamente, si uno mira los censos industriales, la industrialización fue pasando de esa industrialización tradicional en alimentos y bebidas y textiles, que había sido, digamos, las principales actividades de la industria argentina, a una industrialización, digamos, más importante, lo llamadas las industrias duras, ¿no? Que son la siderúrgica, la química, la metalmecánica, etcétera. Ese tipo de industrialización que eran, digamos, las productoras de los insumos que era necesario sustituir para no necesitar tantos dólares, digamos, para importar esos insumos. El otro gran insumo era el combustible, ¿no? El petróleo, y de allí, bueno, la ley de inversiones extranjeras y toda la política Sí. que va a intentar Perón y que va a desarrollar después Frondizi. Pero yo quería poner en contexto, entonces, en este momento donde se está pensando, digamos, este tipo de industrialización y avanzar hacia una industrialización pesada, digamos, cómo se llega a la compra de la bodega Giol, ¿no? Las primeras negociaciones, aparentemente, ¿no? Según lo que muestran las fuentes que hemos podido consultar, las realiza un gobernador que va a asumir, digamos, en 1952, que es Carlos Evans, El Evans. el tercer gobernador peronista, y él, cuando ya había sido ya había sido electo, digamos, pero todavía no había asumido, es contactado por los dueños de Bodegas y Viñedos Giol, que era una empresa muy importante en Argentina, el Banco Español del Río de la Plata, una empresa privada, que tenía la mayoría, digamos, del paquete accionario. Entonces, Giol era una sociedad anónima, y el Banco Español ofrece en venta, digamos, por distintos motivos, esta empresa. Entonces ahí en el marco, digamos, de un gabinete, digamos, y de un grupo de funcionarios que estaban, digamos, más alineados a lo que en esa época se consideraba como estas políticas keynesianas, digamos, de estímulo a la producción, o sea, del gasto público como un estímulo a la demanda y del Estado como un importante actor, digamos, en la economía. El estado de bienestar, digamos. Claro, como una especie de estado de bienestar todavía, digamos, bueno, sí, que ya había tenido sus acciones fuertes en la economía, pero que después con el tiempo se va a seguir profundizando. Entonces ellos deciden, digamos, aceptar y, bueno, y negociar con la empresa este proceso de compra. Lo interesante de Giol es que eso no es lo mismo, o sea, los motivos que muestran las fuentes no son los mismos que se comunican a la opinión pública, ¿no? Lo que se comunica a la opinión pública es que Giol se compra para regular el mercado vitivinícola, que estaba controlado por grandes empresas, por los monopolios, entre comillas, que controlaban el precio del vino de traslado. Pero, en definitiva, yo pude acceder a algunos documentos del ministro de Hacienda de esa época, que fue, digamos, un poco el ideólogo, digamos, de este proyecto, que inclusive publicó un libro que se llama Giol, un experimento financiero, donde él explica que frente a este contexto de giro en la política económica de Perón, después del 51, donde Perón llama a la austeridad, donde dice, bueno, se terminó, le habla, inclusive es muy interesante ver los discursos de Perón de la época, donde Sí. dice, bueno, se terminó, ya salieron, ya los trabajadores ya disfrutaron mucho, ya Sí. gastaron mucho, ya se Dejen vistieron de como tirar asado nuevos. en la basura. Claro, ahora Dejen de viene tirar la la comida en la época, digamos, basura. de la austeridad. Entonces, esa es una línea que se baja también a las provincias en relación con el control del déficit fiscal, ¿no? Entonces, estas personas que se llaman, digamos, se llamaba Benedicto Caplán, este ministro de Hacienda del que estoy hablando, y otro gran impulsor de este proceso fue Mario Cereza, que fue Ujú. también, que era el ministro de Economía, vieron en Giol la posibilidad de que fuera una empresa rentable, como en general lo era. O sea, lo interesante cuando uno mira la historia de Giol y mira los balances y mira, digamos, el funcionamiento económico de Giol, era una empresa que tenía una marca muy bien posicionada en el mercado, que era la marca Toro, y que en general era una empresa, digamos, que funcionaba bien. Entonces ellos creían que esa empresa se podía transformar en una fuente de ingresos para la provincia frente a toda esa restricción general de gasto público, o sea, de no poder, digamos, financiar un gasto público mayor, cuando el mismo gobernador tenía en sus planes, y lo había anunciado también en su programa de gobierno, la idea de llevar adelante grandes obras públicas, ¿no? Con estas ideas keynesianas, como estamos diciendo, entre comillas, digo keynesianas, pero
desde mi punto de vista, no eran exactamente ideas keynesianas, porque Keynes, digamos, no pensaba la política las medidas de política de esa manera, pero bueno, ellos lo entendían así, ¿no? Como estas medidas de estímulo y que el Estado necesitaba tener un gasto público fuerte. Entonces, Gioll fue visto, digamos, como un instrumento para eso. En ese Muy contexto, bien. digamos, aparece Gioll en la economía de Mendoza. Muy, muy interesante y una época que obviamente los chicos tendrán que profundizar y bueno, si has hecho esta tarea de investigación, obviamente me vas a pasar, si está, supongo que está el paper o está, más que un paper es un trabajo de investigación, así que supongo Sí, que lo tengo debes tener. algunos capítulos y algunos artículos escritos sobre eso. Bien, excelente. Bueno, Patricia, te saco de ahí, de esa época tan interesante de la provincia. Menciono como para seguir, ¿sí? Como en la línea del tiempo, ¿sí? 1931 con Bretton Woods y Nixon. Lo dejo ahí porque me va a dar el pie para un próximo video que vamos a armar, ¿sí? Pero que tiene que ver con el respaldo del dólar y el oro, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, me quiero meter, y que vos me acompañes, por supuesto, en la caída del muro de Berlín, ¿sí? Como representación, de alguna manera, ¿sí? De la ganancia, va a ver, de quien ganó la Guerra Fría, ¿sí? Y, y las políticas económicas que a partir de este consenso de Washington eh, tuvimos que vivir, en mi caso, ¿sí? Y en el tuyo también, a partir de esto del 90, ¿sí? Hasta una época que ya ahí podemos entrar un poquito más en discusión, que para mí tiene que ver más con el 2007, 2008, pero bueno, ¿qué crees vos qué impacto tuvo este consenso de Washington, ¿sí? En nuestra región, en nuestro país, bueno, en general? ¿Qué te parece? Bueno, otro gran tema, digamos. La caída del muro de Berlín y de alguna manera y el derrumbe de la Unión Soviética, que los Exacto. dos acontecimientos mostraron de alguna manera el fracaso de un experimento, digamos, de economía socialista, de un Estado, digamos, una política de planificación central dirigida desde el Estado, que había, digamos, mostrado algunos beneficios, se había preocupado, digamos, a los países centrales y de hecho a los países que comandaban un poco esas políticas eh, más capitalistas, de expansión capitalista, ¿no? Que estamos hablando, vos decís, bueno, desde el consenso de Washington están los grandes impulsores de esas políticas en América Latina y en muchos países fueron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Eran las principales autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, sabemos que Estados Unidos, o sea, Gran Bretaña había sido el líder mundial natural después de la revolución industrial, digamos, y de que esa revolución se consolidó desde mediados del siglo XIX, y Estados Unidos había emergido en la Primera Guerra Mundial como el principal acreedor, digamos, de los países vencedores, se había transformado como el líder financiero mundial, digamos, esa capital financiera de Londres que se va a trasladar hacia Nueva York, y se había consolidado mucho más, digamos, más fuertemente, porque tuvo ese traspiés en la Gran Depresión, donde Gran Bretaña, digamos, ganó algunas posiciones, pero se consolidó definitivamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que tuvo un Seguro. saldo bastante positivo para la economía norteamericana. Entonces, en esa etapa de la posguerra, digamos, mientras se consolidaban estas políticas del lado de este liberalismo, de estas políticas en la época llamada conservadoras, ¿no? De los británicos, pero también de Reagan, que además Thatcher y Reagan coincidieron mucho tiempo en las presidencias, porque los dos fueron reelectos, es decir, y tenían una muy buena relación. Al mismo tiempo que eso ocurría, la experiencia socialista había dado también buenos resultados, digamos, Rusia o la Unión Soviética, mejor dicho, se había embarcado en un proceso de industrialización ya antes de la guerra, pero ese proceso de Stalin lo profundizó fuertemente, digamos, después de de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente una economía que había sido tradicionalmente una economía agraria logró avanzar hacia esa industrialización y esa no solamente esa, la industrialización liviana
crecimiento del PBI per cápita, bueno, es muy importante eso porque generó una discusión académica muy importante entre los economistas neoclásicos, digamos, más totalmente favorables a las políticas más de libre mercado y el funcionamiento del mercado, en relación con otros economistas, que pueden ser economistas más de tipo socialista, digamos, de estas economías socialistas, porque, digamos, la experiencia socialista también había mostrado en alguna etapa resultados muy importantes y, digamos, se pensaba que podía disputar el liderazgo a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Entonces, la caída del muro de Berlín y el derrumbe, el colapso de la Unión Soviética, de alguna manera dejó el paso libre, digamos, para el avance de estas recomendaciones de política. Lo del Consenso de Washington es interesante porque en realidad estas políticas simplemente estimuladas o promovidas por Thatcher y Reagan se llamaron así porque, digamos, un economista muy importante que fue Williamson, si no me equivoco el año creo que fue en 1990, trató de decir en 10 puntos más o menos en qué consistían esas políticas. Y eso es lo que se conoce como el Consenso de Washington, que son todas las políticas llamadas, desde mi punto de vista mal, llamadas neoliberales, ¿no? Estas políticas que conocemos bueno, de déficit fiscal, de cero déficit fiscal, de mercados abiertos, de mercados desregulados, de bajas de los aranceles, para que el comercio pudiera estar integrado, digamos, de los países al comercio internacional, de reducción del tamaño del Estado, es decir, políticas de privatización, donde el Estado tenía que dejar de realizar actividades que no eran inherentes, entre comillas, a su naturaleza, ¿no? Sino que tenía que dedicarse más al control y de los servicios públicos, pero no necesariamente a la producción de bienes, ya sea públicos o privados. Ahora, Patricia, esto lo hizo Menem. O sea, Cavallo y Menem hicieron las privatizaciones, hicieron todo esto. Bueno, o sea, esas políticas, en realidad, algunas de esas políticas en Argentina empezaron antes, ¿no? Después del 75, digamos, de la crisis del Rodrigazo, y ya con la última dictadura militar y con un ministro también muy famoso, que fue Martínez de Oz, en la política que manejó 5 años, hasta el 81, en la política económica de Videla. Bueno, él tenía un plan, digamos, con algunas de estas políticas, que al principio, estas políticas más liberales, ¿no? De hecho, él inició un proceso de privatización de empresas, que por supuesto fue mucho más chico que lo que después iba a ser Menem. Pero digamos, había un giro, digamos, que las economías latinoamericanas, no solamente la Argentina, habían dado de la mano de las dictaduras, ¿no? Que se van instalando en los distintos países más cercanos, las políticas haciéndolas más cercanas a estos líderes mundiales que están haciendo esas recomendaciones, ¿no? Este proceso se va a profundizar con la llegada de Menem, porque, bueno, justamente lo que vos marcabas, la caída del muro de Berlín, el derrumbe del bloque soviético, y en definitiva, el éxito de las políticas de Reagan y de Thatcher para controlar la inflación y el estancamiento económico, que en definitiva esos habían sido los motivos por los cuales Reagan y Thatcher van a implementar ellos mismos en sus países las políticas de privatización, de achique del gasto público, de reducción de la emisión monetaria, porque venían de procesos, después del estado de bienestar, digamos, de procesos inflacionarios, que por supuesto no son los que nosotros nos imaginamos, son procesos mucho más leves, pero muy graves para la época, después de la crisis del petróleo del 73, etcétera, ¿no? O sea, hay un contexto de época en donde es un contexto inflacionario que se ve como un enorme riesgo, digamos, para las economías. Entonces, el gobierno de Martínez de Oz se da en este contexto, trata, digamos, de acoplarse a algunas de esas políticas dentro de lo que la situación política del país le permitía, ¿no? Porque con la enorme conflictividad social, reducir los salarios reales, etcétera, toda una serie de cuestiones que implicaban, digamos, esas políticas no era fácil, y de hecho muchas quedaron inconclusas, ¿no? Y después lo que recibe Menem, digamos, lo que yo estoy haciendo es poner en contexto las políticas nacionales en un ámbito que era mucho más grande, ¿no? Digamos, estas ideas, las ideas de Menem, se articulan, de hecho, muchos de los funcionarios que llevaron adelante estas políticas eran funcionarios que se habían formado en Estados Unidos, bueno, son famosos, digamos, los académicos de la Escuela de Chicago, ¿no? Que eran los monetaristas, donde veían en la emisión monetaria la causa de la inflación y eran, digamos, tremendamente críticos con el gasto público y con el déficit fiscal, sobre todo. Entonces, esto se da en un contexto de época, ¿no? Eso es importante.
Y también me gustaría decir que Menem empieza el proceso de privatización, inmediatamente llega al gobierno. La primera privatización, que es la de Entel, se negocia a fines del 89, es decir, muy poco tiempo después. No sé si tal vez las negociaciones tal vez venían de antes, pero ya se concreta bastante, digamos, cuando recién Menem llevaba unos meses de gobierno, ¿no? Es decir, ya estaba avanzada. Ni siquiera estaba la convertibilidad, o sea, y veníamos con una época de hiperinflación también, en ese traspaso de mando Sí, de bueno, Alfonsín. esa es la otra cuestión, si vos me permitís, que quería decir, ¿no? La dictadura militar deja dos grandes problemas que no pudo controlar Alfonsín y que le van a llegar a Menem, que es el enorme crecimiento de la deuda pública y la deuda pública externa y la insuficiencia de divisas para hacer frente a los servicios de la deuda. Y el otro tema es el riesgo permanente de hiperinflación. La primera hiperinflación había ocurrido en el 75. Bueno, Alfonsín había tenido dos procesos fuertes hiperinflacionarios y Menem la tiene a la puerta, digamos, a la hiperinflación. Entonces, todas estas políticas, digamos, de reducción del Estado, de privatización, etcétera, tenían que ver justamente con controlar esos dos grandes problemas que se habían convertido en el único objetivo casi de la política económica, porque era tal la urgencia que no se podía hablar de ninguna otra cosa, no se podía pensar en ninguna política de desarrollo si no se lograba la estabilización. De hecho, si uno lo escucha, hay videos en YouTube muy interesantes de Surruil, que era el ministro de Economía de Alfonsín, lo dicen claramente, ¿no? Es un problema que está claro ya desde la dictadura. Lo primero que tenemos que hacer es lograr la estabilización. Y la convertibilidad fue un gran plan de estabilización, que por supuesto va a tener enormes costos y va a durar, digamos, lo van a hacer permanecer, digamos, en el tiempo. Pero en definitiva lo que quiso hacer Cavallo es prácticamente llegar al déficit cero, o sea, es impedir que el Estado tuviera déficit fiscal, y la forma de impedirlo era que no pudiera emitir, y bueno, y lo que hizo para eso es atar la moneda a la moneda norteamericana, digamos, el valor de la moneda, lo cual era una cosa bastante descabellada porque, bueno, estaba digamos, vinculando la moneda al país más competitivo del mundo. Entonces, pero sí es cierto que efectivamente la convertibilidad generó una enorme estabilización de la economía que duró todo el tiempo que duró la convertibilidad, y que después en la economía se fueron sumando una serie de problemas, o sea, se abandonaron esos objetivos, se abandonó el objetivo de mantener el déficit fiscal controlado, apareció de nuevo el déficit, bueno, empezaron a generarse un montón de problemas, y además, otra cosa que vale la pena tener en cuenta, con un enorme costo social que implicó la privatización de las empresas, el despido de un montón de gente y el traspaso de una economía tradicionalmente industrial a una economía más de servicios. Que eso también hay que decirlo, no fue un proceso de la economía nacional, fue un proceso que se dio en todos los países desarrollados del mundo, donde los servicios cobraron mucho, o sea, se transformaron en la principal actividad en el PBI, digamos, de muchos países. Sí, muy interesante lo que decís, sí, también por ahí leyendo algunas crónicas de Cavallo, en realidad Cavallo propuso este plan y tenía una fecha de vencimiento. Vos claramente lo dijiste, lo estiraron de alguna manera, sí, y bueno, los resultados creo que ya los conocemos. Así que, bueno, y te paso lo último. Esto, de alguna manera, ya por ahí es más reciente y de acá seguramente vamos a marcar algunos puntos de la historia, pero vamos a permitirnos pensar un poquito el futuro. Y yo te lo planteo desde este punto de vista. Para mí hubo una revolución energética en Estados Unidos, ¿sí? Próximamente vamos a hablar de esto también con alguien que sabe mucho de petróleo y energía, ¿sí? Que se dio en el 2008. Para mí, pasado desapercibido, no tomado en cuenta, y desde mi análisis, ¿sí? Y lo pongo en debate, obviamente, esto es lo que de alguna manera empieza a generar esta vuelta de Estados Unidos o el Make America Great Again o First America y la llegada de Trump a Estados Unidos. ¿Sí? Para mí la revolución energética es muy importante. He estado, de hecho, viendo algunos puntos que tienen que ver con el shale gas, con el shale oil, y lo competitivo que lo pone Estados Unidos y de vuelta los pone en el eje, ¿sí? de la nueva economía. ¿Sí? Entonces,
este es mi pensamiento. ¿Qué crees vos que puede estar pasando con esto? ¿Cómo estamos nosotros ahora ya en este contexto? ¿Sí? Transitando esto que para mí es algo que va a cambiar el orden internacional y bueno, lo que quieras aportar hasta que terminemos. Bueno, lo único que yo puedo decir en relación con esto son opiniones personales que digamos que no Perfecto. tienen mucho fundamento académico porque no son los temas a los que yo me dedico profesionalmente, entonces hago esta primera advertencia. Yo la verdad es que lo que siento en relación al presente de la economía argentina y al presente de la economía mundial es una enorme incertidumbre. Creo que es muy difícil hacer, lamentablemente, ¿no? Pronósticos o ni siquiera pronósticos, sino, aunque sea, mejor dicho, alguna previsión sobre qué puede pasar en un futuro, aun cuando no sea tan cercano, ¿no? Creo que es muy difícil. En el caso de Trump, bueno, yo no soy tampoco especialista en esos temas, pero lo que sí me parece es que, digamos, yo creo que hay la economía, la historia económica lo que muestra también es la importancia de la política, ¿no? Y lo que muestra claramente es, digamos, algunos sistemas que pueden haber sido buenos, no florecieron por la política, ¿no? Eso es un poco lo que después se recuperó del proyecto de Frondizi, ¿no? De que era un proyecto pero que no tenía, digamos, el consenso político, era un proyecto bueno, pero no tenía el consenso político para, o sea, no era el momento social para implementarse. Y al mismo tiempo, digamos, bueno, un montón de variables que no manejamos y parece que cada vez más, digamos, en la historia reciente vemos que los imprevistos y estas variables que aparecen como impredecibles parece que son cada vez más, ¿no? Entonces nos limitan enormemente en relación a la posibilidad de mirar hacia el futuro. Entonces, en este sentido, yo creo que en mirar un poco y leer a la gente que opina de política, me parece que es interesante también para pensar a Trump, digamos, aun cuando estemos hablando de la economía norteamericana, ¿no? Porque, digamos, Trump llega a la presidencia desde lo que yo sé, desde el punto de vista más de la opinión personal, o sea, si uno mira los factores económicos, en realidad apoyado por la gente que no se favoreció con la globalización, no por el éxito de la globalización. O sea, Trump seduce a un electorado que es del interior de Estados Unidos, que había sido despedido, digamos, o que estaba trabajando en malas condiciones en las industrias, a pueblos que vivían de algunas industrias tradicionales y que después, digamos, la globalización y la competitividad los había dejado fuera de eso, ¿no? Ese es un Yo voto muy coincido, importante que... Patricia, yo coincido con eso y trato de dar una explicación de alguna manera económica. ¿Y qué digo? Para mí estamos ante el fin de la globalización. De hecho, la pandemia lo profundizó este fin de la globalización. Y se fue expresando, ¿sí? En distintos puntos, ¿sí? Y creo que esta expresión que se dio en Estados Unidos de que, bueno, la globalización, el daño que había hecho, y creo que Trump de alguna manera está recomponiendo ese daño. Insisto que estamos dando opiniones y yo no tengo, la verdad que, o sea, no tiene que ver con una cuestión de gustos, digamos, sino con una cuestión de análisis, esto es académico. ¿Sí? Más allá de que sean opiniones, no deja de ser material educativo. Entonces lo que veo yo es que como de alguna manera se empieza a manifestar esta caída de la globalización y se profundiza con esta pandemia. Es mi manera de ver. De hecho, bueno, si vos lees por ahí el Economist, te habla los ingleses, o sea que son pro globalización, o sea, históricamente han sido pro globalización, dicen que es la caída de la globalización. Entonces, por eso lo pongo en el eje en discusión. Para mí, Trump viene de alguna manera a marcar esta finalización de la globalización con unas economías más por ahí más cerradas, ¿sí? Más administradas, más nacionalistas, por así decirlo, y creo que la pandemia, al salir de la pandemia, nos va a mostrar esto, de que en realidad la globalización, desde el punto de vista económico, y digo estrictamente económico, porque tengo pensamiento que respecto a lo cultural, a lo social, no, de hecho no se ha terminado y para mí no se va a terminar, pero desde el punto de vista económico para mí hay una finalización de la globalización. Por eso lo pongo como en debate, ¿no? No sé, yo no lo veo así. Primero que no creo, me parece muy difícil por eso, predecir cualquier tipo de gran cambio. Yo no estoy en condiciones de hacer eso.
Lo que sí me parece que, o sea, la globalización es un proceso muy antiguo, digamos, ¿no? Que pensar en qué entendemos por globalización. Globalización es un proceso de integración en distintos niveles, ¿no? En el nivel político, cultural, social, económico. Entonces yo no veo, digamos, me parece un poco incompatible pensar en el fin de una globalización desde un aspecto como el económico y la persistencia en otro aspecto, por lo menos como yo pienso en la globalización. Y además, en todo caso, en la historia han habido crisis tremendas, ¿no? En el siglo XX, pero también antes del siglo XX, y tal vez, digamos, estos periodos seguramente de más proteccionismo, donde las economías se vuelven un poco más nacionalistas y cierran un poco sus fronteras, esas pueden ser etapas más o menos largas, pero eso no quiere decir que sea el fin de la globalización. Tal vez sí, no lo sé, o sea, digo que no lo sé. Sí, 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 sí. Me Lo encanta. digo en el plano, como estamos diciendo, como estamos planteando esta pregunta, el plano de las conjeturas. A mí lo que me parece es que se viene, o sea, que la incertidumbre va a generar enormes problemas de todo tipo, y bueno, y si pensamos en la economía argentina, en el estado de fragilidad, por decirlo, digamos, de una manera suave, en el que se encuentra la economía argentina, claramente la inestabilidad o la incertidumbre en el mundo, en el contexto internacional, no le conviene para nada, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el futuro en ese sentido es bastante sombrío en relación con la incertidumbre, no porque vaya a ser muy malo en términos de resultados, no lo sé, pero sí me parece muy malo, digamos, esta gran incertidumbre que hay en todos los planos, ¿no? Justamente la economía de Estados Unidos lo que muestra, y bueno, y esta competencia con China, ¿no? Que es una competencia histórica. De hecho, hay un autor muy interesante que estudió, digamos, porque se dedica a estudiar los procesos de la economía mundial, que se llama Robert Allen, y que tiene un libro que es una historia económica mundial muy breve, en donde él analiza, digamos, la participación que tienen los distintos países, los más agrupados, digamos, los distintos países del mundo, pero en grupos, por regiones, a lo largo de la historia, del siglo XIII más o menos hasta la actualidad, o hasta hace unos 10 años, y en realidad lo que él muestra claramente es que antes de 1750 los países más industrializados del mundo eran la China e India. Y después con la Revolución Industrial Británica, Gran Bretaña va a desplazar con su industria textil a China, digamos, de los mercados, se va a transformar después Estados Unidos también, de mediados, fines del siglo XIX, en otro país creciendo como potencia industrial, y bueno, y después de la década del 80, sobre todo el 70, 80 del siglo XX, China va a volver a entrar en un proceso de crecimiento, ahora de la mano del ingreso al capitalismo. Entonces, lo que dice este autor, que si China se termina por transformar en unas décadas o en unos años, no lo sabemos, en el líder industrial mundial, en definitiva dice, en la historia mundial va a haber dado una vuelta de 500 años, ¿no? O de 300 años. Es un proceso en realidad que empezó antes, pero digamos de estos países que fueron alguna vez líderes y entonces cuando uno mira en la historia en el largo plazo, los puntos de corte se suavizan, ¿no? Porque vemos procesos que son más largos, ¿no? Más allá, de nuevo, de la incertidumbre que plantea el futuro, digamos, de aquí a 3 meses en adelante. Sí. Bueno, Patricia, te súper agradezco esta charla, la verdad que se pasó el tiempo, siempre dijimos 25 minutos y se nos fueron más. Para mí es un buen síntoma, ¿sí? de que la pasamos bien, de que pudimos analizar un poco la historia, charlar y en este caso intercambiar opiniones. Así que espero que les guste a los chicos, obviamente, quienes son, digamos, los consumidores finales, por así decirlo, de este producto. Y bueno, y eternamente agradecido a esta charla, me encanta lo que hicimos, me parece muy bueno, así que nada, te dejo el final a vos y que puedas cerrar. Bueno, muchas gracias Mauro, gracias por la invitación de nuevo, por la iniciativa. Los saludo a todos los alumnos y los estimulo a leer sobre historia económica. Hay muchos recursos para eso. Hay un podcast muy bueno que está en La Nación Más, que es sobre las crisis económicas argentinas, que repasan las etapas de la historia argentina. Hay muchas editoriales o artículos, notas en los diarios, digamos, de buenos historiadores y de politólogos también que analizan la historia argentina.
Entonces los invito a interesarse por estos temas y bueno, a tratar de pensar el presente también en función de las claves que nos puede dar el conocimiento del pasado. Así que bueno, gracias y bueno, ojalá sea de interés para los alumnos. Muchísimas gracias, Patricia.